Benvinguts a La Qüestió. Ja saben, portem ara 3-4 programes des de l'11 de setembre parlant de la independència, possible independència, referèndum d'independència a Catalunya, que si de les eleccions, etc. Però hi ha un tema que tots els de casa, i com jo mateix, i els propis diputats, els propis polítics que tenim aquí, que cada dia surt, que és el tema del famós rescat que Espanya ha de demanar, però no acaba de demanar, ningú tenim massa clar si es demanarà. Tot rescat, saber-ho, tenir la resposta, si algú espera que jo tingui la resposta, evidentment ja vostès imaginaran que no, jo no ho sé. L'avançament electoral a Galícia es fa no perquè les condicions fossin de fer eleccions anticipades a Galícia, perquè el senyor Núñez Feijóo té un matalàs electoral importantíssim, i per tant jo crec que no serien aquestes les causes, sinó que segurament ha rebut unes explicacions sobre les conseqüències que tindrà socialment i econòmicament un rescat d'Espanya que poden afectar políticament el Partit Popular. I per tant el senyor Feijóo, des que va entrar al govern, va implementar un seguit de polítiques que li han donat fruit. Econòmicament Galícia està sortint de la crisi d'una manera molt positiva i òptima, i en el cas del senyor Mas, aquí a Catalunya tenim una crisi cada vegada més greu i a més el que ha fet ara amb la convocatòria d'eleccions és agreujar aquesta crisi creant una de nova. El rescat implicaria automàticament una política de retallades que seria perjudicial ara mateix, i això fa que ho freni. Després estan venent un discurs que en certa manera és bastant fal·laç, que és el discurs de que, com s'ha reduït la prima de risc a 416 punts, com vèiem el passat divendres, doncs potser no cal que demanem absolutament res, perquè potser ja estem sortint del pou. Ciutadans, Jordi Cañas, diputat al Parlament. Què tal, Jordi? Molt bé. Sí? Tu que ets persona que m'agrada, que argumentes números, em poses en marxa l'iPad i tot el d'això. No sabes lo que estoy viendo en el iPad, igual será otra cosa. El rescat, pel que ja ha anat sentint dels 5 companys seus, realment és un tema de por del senyor Rajoy, doncs perquè venen unes eleccions, és un tema de que realment faria que el nivell de retallades exigides portarien això ja amb una situació tremenda. Què és? Realment és veritat que s'està intentant negociar millors condicions, però clar, tots sabem que quan pitjor vagi el país les condicions més dures seran. Bueno, primero tenemos que hablar que es un rescate, porque aquí nos debe decir que alegremente, pero eso dice, bueno, ¿por qué no se pide un rescate? Bueno, porque un rescate es que alguien te preste dinero o un interés concreto a cambio de unas condiciones. Entonces, ¿para qué servirá ese rescate? ¿Para reactivar la economía? No. Para que alguien blinde recuperar su préstamo. Es decir, a ti te dejan dinero no para reactivar tu economía, sino para que tú devuelvas el dinero que te han prestado. Es garantizarse el cobro. Por eso hubo la modificación constitucional y por eso también a nivel de la Generalitat de Cataluña se dice que lo primero que se paga es la deuda. Hay que recordar que en los presupuestos generales del Estado este año la primera partida es el pago de la deuda. Entonces, el dinero no nos lo van a dejar, digamos, de una forma altruista. Nos lo dejan porque alguien quiere garantizarse que va a cobrar. ¿A costa de qué? Del sufrimiento de los ciudadanos españoles. Porque, ¿por qué tenemos que pedir un rescate los españoles? ¿Por la deuda pública? No. La deuda pública en España está por debajo incluso de la media europea, a pesar de que ha crecido mucho en los últimos años, pero está ahora en torno al 80% del PIB, cuando hay muchos países que lo superan de largo. No, es por la deuda de los bancos. Entonces, los españoles vamos a tener que pedir un préstamo con unas condiciones que acabarán atacando a los más débiles de nuestra sociedad para poder devolver un dinero que nosotros como ciudadanos españoles no pedimos, sino que lo piden unas entidades financieras. En definitiva, se va a socializar una deuda privada asumiéndola el gobierno como pública. Es decir, los españoles vamos a tener que asumir unas condiciones para que nos presten dinero, para que alguien devuelva un dinero que nosotros no pedimos. Joder, es que eso es muy terrible. O sea, cuando a un pensionista le digan, le vamos a recortar su pensión, o vamos a aumentar los años para la jubilación, o vamos a reducir las prestaciones por desempleo, no será exclusivamente o principalmente porque las administraciones tengan un problema de financiación, que lo tienen.
sino porque vamos a tener que asumir todos los españoles un endeudamiento que no nos corresponde y que alguien se ha ido de rositas. I quan em diu vostè això, suposo que estem parlant, com abans doncs, em sembla que era en Salvador Milà, que és que aquest, quan ell parlava de la City i parlava doncs, de Frankfurt, són els diners que els nostres bancs, els bancs espanyols, havien rebut per deixar peces, que no eren diners propis, eren diners de tots aquests bancs, que aquí ens en oblidem també, aquí també ens en oblidem de París, perquè França també tenen molt, els bancs francesos tenen molt aquí també. Si realmente la Unión Europea tuviese como intención ayudar a aquellos países periféricos en el sentido geográfico, y ya político, y económico, y ya social, para salir de la crisis, los paquetes de ayuda tendrían que estar condicionados a cumplir los objetivos de austeridad, pero sobre todo a cumplir los objetivos de crecimiento. Es decir, si realmente la voluntad del préstamo fuese ayudar a los países, es decir, a sus ciudadanos, a salir de la crisis, Pues no és això. las condiciones no serían, no serían exclusivamente cumplir los objetivos de déficit, sino que esos objetivos de déficit tuviesen también incorporados los principios del crecimiento. Porque uno no puede devolver un dinero cuando no tiene actividad económica. Y acabo, hay un ciclo vicioso que es: más recortes en gasto público significa menos actividad económica, significa menos empleo, significa menos consumo, significa menos actividad económica, significa menos ingresos fiscales, significa más endeudamiento, significa más recortes, significa menos actividad económica, significa menos empleo. Es decir, o alguien rompe ese ciclo vicioso, o si no, nada será suficiente. Y acabo, el ejemplo, claro, que como bien decía Salvador Milà, esta política es catastrófica y no sirve, no es un modelo económico, es una realidad práctica, se llama Grecia. En Grecia es el laboratorio donde esta política se ha puesto en práctica y donde está llevando a una catástrofe social, pero que detrás de la catástrofe social viene la catástrofe política, que es muy serio eso, es decir, que el origen del totalitarismo, el otro día leía una frase de Roosevelt que decía: el germen del totalitarismo en Europa procede o surge en el momento que los países no pueden garantizar el pan y el trabajo a sus ciudadanos. Y esta situación económica puede llevar a una quiebra del principio democrático i puede llevar a una situació realment catastrófica al conjunt de la Unió. Ara ve les retallades de debò. Al moment que hi hagi el rescat, veurem les retallades que la societat ha d'assumir. Tema pensions, tema subsidi d'atur, tema sanitat, tema ensenyament. Que en aquest moment tenen els bancs de 3 països, que són els bancs d'Alemanya, els bancs de França i els bancs d'Anglaterra, que són els que acusen de que aquí no va haver-hi control. I la meva pregunta és: escolti, a vostè qui els va controlar per donar diners en els bancs espanyols que també s'havien entès? Vull dir, o vostè realment pensa que aquest rescat ens ajuda per alguna cosa en els ciutadans, els que estem aquí, els que ens estan veient des de casa? Jo precisament aquesta era una de les qüestions, conjuntament amb algunes altres, que voldria entrar-hi. A veure, un rescat en el fons són mesures molt dures i que, tal com s'ha dit aquí damunt de la taula, tenen afectació sobre les pensions i tenen afectació sobre l'atur, i per tant, home, té sentit que en aquests moments el Partit Popular no el demani fins que s'hagin fet les eleccions a Galícia per una qüestió... Però això ha d'entendre vostè que, diguem-ne, humanament és explicable precisament per defensa del seu model. Reformes necessàries que ustedes... Jo penso que està parlant molt clar i val la pena que... Y usted constantemente está hablando de las pensiones. El Partido Socialista a día de hoy ha sido el único partido que ha rebajado las pensiones a los pensionistas españoles. Por tanto, tenemos que ser un poquito más responsables. Que estamos aquí hablando de bancos como si detrás de un banco no hubiera familias. Hay familias y se tiene que garantizar... El rescate no va a ser para que fluya el crédito. O sea, es que decir la verdad. I fins i tot el fons de rescat que està donant ara l'estat espanyol a les comunitats autònomes, que els bancs diuen no, prefereixo que sigui el Fondo de Liquiditat de l'Estat perquè té la garantia de l'Estat. I això què fa? Incrementar aquest endeutament. D'aquests diners, ni un, home, això ja no cal que ho diguem, és que només cal que vagis a l'oficina de la Caixa, ni un ha anat a crèdit als particulars. Ja que ho ha tocat, m'agradaria d'això, quin avantatge tindria? Segons qui ho mani, no? Vull dir, segons qui gestioni aquesta banca pública. Claro, sí, però almenys seria un responsable. Els ciutadans han de poder controlar i demanar comptes. Habría un responsable al cual pedir rendir cuentas, ¿no?
Sí, estem d'acord. Això és veritat. Mira, yo, volviendo al tema este... Y luego hay unos comités de investigación cuando... Volviendo al tema este... Bueno, pero abre un responsable. Digui que anem fatal de temps. Sí, anem fatal de temps. Però és que no, són 50 minuts. Senyor Cañas, venga. Cuando uno debe 1.000 euros a un banco, uno tiene un problema. Cuando uno debe 1.000 millones a un banco, es el banco que tiene el problema. Entonces, esto debería estarse negociando de una forma política y jugando a póker de verdad. Italia y España son la tercera y la cuarta potencia económica de Europa. Juntos suman más de casi 110 millones de habitantes. No es Chipre, ni Grecia. Por lo tanto, cuando uno no debe 1.000 al banco euros, sino 1.000 millones, ¿verdad que no nos vamos a hacer daño? Porque si yo voy en un avión y tengo que saltar al vacío sin paracaídas, yo cojo al que tiene paracaídas, sí, pero vamos a estar juntos, chaval? Porque si no, esto no se arregla. Repito, esto no es Grecia, porque si se trabajaba coordinadamente, y la resolución de esto es política. Es decir, aquí todo el mundo, ya digamos, casi hay un consenso de que las medidas son suicidas. Pero claro, hay que preguntarse siempre, ¿a quién beneficia esta política? Beneficia a un país, Alemania, que se está financiando en negativo. Todo el dinero que ha prestado Alemania a Grecia, yo lo he recuperado a nivel del bajo coste de financiación de su deuda. Es decir, esto es un juego de política donde algunos quieren aprovechar una coyuntura para quitarse competidores del tablero y para convertir a algunos países en eso, en países periféricos económicamente independientes, en protectorados económicos y casi ya políticos. Pero cuando uno tiene 48 millones de ciudadanos detrás y otros 60, puede sentarse en una mesa y negociar unas condiciones mejores. Y si no, rompemos el juego. Y eso es lo que alguien tendría que apostar, porque son representantes del conjunto de ciudadanos y nos jugamos el bienestar. Por eso, cuando nosotros decimos mejor unidos, es que en estas coyunturas, estar divididos, el divide et impera romano, que es lo que quiere hacer la señora Angela Merkel, el divide et impera, uno tiene que saber que uno quiere ser dividido. Y este es el momento de trabajar coordinadamente, aquellos que estamos en una situación similar, para poder ir a negociar unas condiciones que permitan no pagar una deuda, sinó salir d'una crisi. Convergència no, Partit Socialista, Partit Popular, Iniciativa, Esquerra Republicana, Ciutadans i Solidaritat Català per la Independència. I gràcies a tots vostès, òbviament a tots vostès, que no els hi havia dit, ens veurem al proper programa. Adéu-siau. Adéu-siau. Molt bé.